En este video vamos a hablar sobre los ensayos de control de calidad que deben ejecutarse a los materiales granulares de base y subbase para su control de calidad en campo durante la construcción. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la norma que rige en Colombia el control de calidad de los materiales granulares. Esta norma es emitida por el Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías y se conoce como Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, dictada mediante Resolución 1376 del 26 de mayo del 2014. En esta norma se incluyen todas las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales que van a constituir la estructura del pavimento. Específicamente, los artículos 320 y 330 involucran las especificaciones técnicas de los materiales de subbase y base granular. Para este propósito, la norma en vías define 3 niveles de tránsito. Nivel de tránsito 1, 2 y 3. Y define 3 clases de base o subbase granular, como la base o subbase clase A, la clase B y la clase C. Siendo el material clase A aquel que tiene los mayores controles los parámetros de control de calidad más estrictos. Entonces, en esta tabla que vemos en pantalla, podemos notar que para un nivel de tránsito 1, que es aquel en el cual el número de ejes equivalentes es menor o igual a 500.000, tenemos que se debe utilizar un material clase C. Para un nivel de tránsito 2, que es aquel en el cual tenemos entre 500.001 y 5 millones de ejes, se debe utilizar un material clase B, y aquellas vías en las cuales el nivel de tránsito es 3, es decir, el número de ejes equivalentes es mayor a 5 millones, se debe utilizar una base o subbase granular clase A, que es la de mejor calidad. Entonces, a continuación vamos a hacer un repaso a través de todos aquellos ensayos de control de calidad que deben ejecutarse antes de iniciar el proyecto a los materiales de cantera durante el estudio de fuentes de materiales para determinar si son aptos o no para ser utilizados en la estructura del pavimento. ¿Sí? Son 2 etapas en las cuales se llevan a cabo estos ensayos. Durante la etapa de estudios y diseño se lleva a cabo con el fin de determinar en qué canteras y qué volumen de material disponible hay para ser utilizado, y durante la etapa de construcción se ejecutan algunos de estos ensayos para verificar que el material que se esté colocando durante la construcción sea el mismo material con el que fue diseñada la estructura de pavimento y al mismo tiempo que este material cumpla las especificaciones generales de construcción. Entonces vamos a hacerle repaso por cada uno de los ensayos de control de calidad. Iniciemos con los ensayos o el ensayo de gradación. La gradación es muy importante en una base y una subbase granular, debido a que la gradación nos permite limitar los tamaños de partículas que pueden utilizarse dentro del material y con esto conseguir algunos objetivos. Por ejemplo, aquí encontramos la gradación exigida en la norma en vías para bases granulares. Tenemos 2 tipos de gradación para bases granulares, una gradación fina y una gradación gruesa, y 4 tipos de bases granulares. La nomenclatura utilizada es BG, que es base granular, un guión y un número que corresponde al tamaño máximo de partículas aceptado en milímetros. Es decir, BG38 quiere decir una base granular que tiene una partícula con un tamaño máximo de 38 milímetros. Entonces acá encontramos las famosas franjas granulométricas. ¿Qué quieren decir estas franjas granulométricas? Por ejemplo, para que un material sea aceptado como base granular 38, debe tener un porcentaje que pasa el tamiz de 1,5 pulgadas del 100%. Es decir, una base granular tipo 38 no puede tener sobre tamaños mayores a 1,5 pulgadas.
debe tener, por ejemplo, un porcentaje que pasa el tamiz de 1 pulgada entre el 70 y el 100%, ¿sí? Esta es una manera de garantizar cierto porcentaje de gradas, de garantizar cierto nivel de gradación y con esto garantizar cierto nivel de resistencia y cierto nivel de permeabilidad. Hagamos un análisis de dos tamices muy importantes. Por ejemplo, en el tamiz número 4. En el tamiz número 4, para una base granular 38, tenemos que el máximo porcentaje admitido que pasa es del 60%. Es decir, con esto estamos garantizando que por lo menos el 40% de todo el material sea gravoso. Y con esto también garantizamos cierto nivel de resistencia. Otro tamiz de gran relevancia es el tamiz número 200. Notemos que en el tamiz número 200 no se permite un porcentaje de finos mayor al 15%, ¿sí? La razón principal de esto es que el material fino, entre mayor es el contenido de finos, generalmente menor es la resistencia del material y generalmente disminuye ostensiblemente la permeabilidad. Entonces, un material granular con un gran porcentaje de finos podría tener un muy mal drenaje y al mismo tiempo podría ver comprometida notablemente su resistencia. Entonces es por eso que el primer filtro que se le aplica a los materiales granulares es la verificación de la gradación. En la gráfica que tenemos en pantalla vemos la franja granulométrica de una base granular 38. Lo que indica esta franja gráficamente es que cualquier material de base granular que vaya a ser utilizado en nuestra estructura de pavimento debe encontrarse entre estas dos franjas granulométricas, ¿sí? Debe ubicarse en cualquiera de estas zonas, no puede salirse de esta franja. De igual manera existe un criterio para controlar las subbases granulares. Nótense que en las subbases granulares se permite un tamaño mayor de partículas. Generalmente la base granular tiene partículas menores y la subbase tiene partículas mayores. Esto tiene un fin principalmente hidráulico para el tema de drenaje de las capas en caso de que se requiera. Entonces vemos que de igual manera en la subbase granular el tamiz número 4, el valor máximo que pasa debería ser el 60%. Eso implica de igual manera que en la subbase se requiere por lo menos un 40% de gravas y de igual manera el porcentaje que pasa máximo el tamiz número 200 es del 15%. La diferencia entre la subbase y la base radica primero en que la subbase, como ya les había dicho, acepta tamaños de partículas mayores y la base es más estricta en cuanto a la buena gradación que debe tener el material, ¿sí? Es por eso que generalmente los materiales de base granular deben ser fabricados en cantera mediante la trituración de roca. Entonces, esto es el primer criterio. Antes de iniciar el proyecto, tanto en la etapa de diseño como construcción, se deben tomar los materiales que se van a utilizar en base y subbase y realizarles ensayos de granulometría con el fin de determinar si cumplen o no cumplen con este criterio. La segunda propiedad que se revisa en los agregados pétreos es la dureza. La dureza se mide de forma indirecta mediante ensayos de desgaste o degradación. El ensayo de resistencia a la degradación más popular es el que se realiza en la máquina de Los Ángeles. Este ensayo está regido por la norma INVIAS 218 y es un ensayo que consiste en utilizar un cilindro de acero en el cual se introduce cierta cantidad de agregados gruesos con unas esferas de acero con un diámetro aproximado de 46.8 milímetros y una masa entre 390 y 445 gramos.
A continuación, se hacen girar los agregados gruesos con estas esferas de acero, que generalmente son 12, durante 500 revoluciones, y luego de ese proceso de giro, entonces las esferas de acero golpean los agregados se golpean entre sí, produciendo una degradación de los materiales que se traduce en una disminución del tamaño de algunas de las partículas que se rompen. Entonces, al final lo que hacemos simplemente es calcular un porcentaje de pérdidas. ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas? Se toma luego de esas 500 revoluciones todo el material producto de la degradación y se pasa por el tamiz número 8. Todo el material que pasa el tamiz número 8 es material de pérdida, debido a que fue un material que se desintegró totalmente con el proceso de impacto. Entonces, el porcentaje de pérdida se calcula como el P1, que sería el peso inicial de los agregados, menos P2, que sería el porcentaje que pasa el tamiz número 8 luego de la desintegración de las partículas, sobre el mismo P1 por el 100%. Eso nos da el porcentaje de pérdidas. Evidentemente, entre mayor porcentaje de pérdidas tengamos, quiere decir que el material es menos duro, debido a que fue una mayor proporción la que se desintegró con el proceso. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué nos dice Invías? Para una base granular clase A, el porcentaje de pérdidas debe ser menor o igual al 35%. Y para bases granulares clase B y clase C, este porcentaje de pérdidas debe ser menor o igual al 40%. En el caso de subbases granulares, independiente de la clase de la subbase, el porcentaje de pérdidas debe ser menor o igual al 50%. El segundo ensayo para la medición de la dureza es la resistencia a la degradación mediante el aparato microdeval. Este ensayo está regido por la norma Invías E238 del 2013. Entonces, este es un ensayo muy parecido al ensayo de la máquina de Los Ángeles, pero en una escala inferior. En este caso se utilizan solo agregados gruesos con un tamaño máximo de 16 milímetros. De igual manera, son desgastados por el giro de un tambor metálico con que chocan las partículas de los agregados con esferas de acero con un diámetro aproximado de 9.5 milímetros. Nótese que el tamaño de las esferas es menor al de la resistencia a la degradación en el equipo de la máquina de Los Ángeles. Entonces, en este caso es exactamente el mismo procedimiento, con una diferencia sustancial además del tamaño. El ensayo con el equipo microdeval se realiza en presencia de agua. Entonces, es un ensayo que también mide qué tanta pérdida de dureza puede tener un material cuando es sometido, digamos, a la presencia de agua. Entonces, de igual manera, el material resultante de este proceso de desgaste es sometido al tamiz número 8 y el material que pasa al tamiz número 8 se contabiliza como pérdida. En este caso, el porcentaje de pérdidas es igual a A. A es el peso de los agregados antes del proceso, menos B. B es el peso del material que pasa el tamiz número 8 luego del proceso de desgaste sobre A por 100%, para que calculemos el porcentaje. Entonces tenemos que en bases granulares clase A, el porcentaje de pérdidas debe ser menor o igual al 25% y en bases granulares clase B debe ser menor o igual al 30%. En sus bases granulares clase A, porcentaje de pérdidas debe ser menor o igual al 30% y en sus bases granulares clase B debe ser menor o igual al 35%. En bases y subbases clase C no es necesaria la realización de este ensayo. El tercer ensayo para la determinación de la dureza del material es el ensayo de determinación del 10% de finos.
La norma que rige este ensayo es la norma INVIAS E224 del año 2003. Este es un ensayo en el cual de igual forma se mide el desgaste o la degradación de un material, entendiéndolo como el material que pasa el tamiz número 8 luego de un proceso de carga monotónica de compresión. A diferencia de los dos ensayos que acabamos de ver, en los cuales se produce el giro de un tambor y se chocan las partículas de suelo con unas esferas de acero. En este caso se pretende medir qué tanto se degrada el material cuando se coloca una carga monotónica de compresión en el material. Entonces, el ensayo se ejecuta de una manera muy sencilla. Se coloca sobre un molde, los agregados, y esos agregados en ese molde son sometidos a una carga monotónica de compresión única que escogemos. Luego de ese proceso de carga, esa carga fractura el material, hace que cambie el tamaño de las partículas, y luego de ese proceso de carga se pasa el material por el tamiz número 8 y se mide el porcentaje de pérdidas, ¿sí? Luego se ejecuta una carga mayor a la que colocamos inicialmente, se realiza el mismo proceso y luego se coloca otra carga mayor. Es decir, se hace la prueba con 3 niveles de carga. Con esos 3 niveles de carga hacemos una gráfica y determinamos cuál es la carga necesaria para producir la fractura de material hasta un 10% de finos. Entonces, ¿cuánto debe ser esa carga mínima? Por ejemplo, en una base granular clase A, tenemos que el valor en seco debe ser mayor o igual a 90 kilonewtons. Y para una base granular clase B, debe ser mayor o igual a 70 kilonewtons. En bases granulares clase C no es necesaria la realización de este ensayo, y este es un ensayo que solo aplica a bases granulares, es decir, no es necesaria su realización en subbases granulares. De igual forma, este ensayo debe ejecutarse con el material húmedo y la degradación de esta resistencia o de esta fuerza no debe ser menor al 75% en ninguno de los casos. La segunda propiedad que se debe verificar en subbases granulares es la durabilidad. Y esa durabilidad está relacionada con la capacidad que tiene el material de resistir durante la vida útil del pavimento diversos agentes químicos que puedan hacer peligrar la integridad de los agregados, ¿sí? Estos agentes físicos, estos agentes químicos eventualmente también podrían representar agentes físicos tales como periodos de cambios bruscos de temperatura, etc. Entonces, para la medición de la durabilidad, realizamos el ensayo de solidez frente a la acción de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Es un ensayo bastante simple que demora alrededor de 15 días. Lo que se realiza es que se sumerge la muestra en el sulfato de sodio o de magnesio y se seca al horno. Luego que la muestra es sometida al horno en un periodo de 24 horas, se saca y se rehidrata. El cambio de temperatura y la rehidratación produce unas fuerzas de expansión que desintegran la muestra. Entonces, este proceso se lleva a cabo durante 15 días, humedeciendo y secando las partículas en el horno bajo la acción de estos sulfatos, y finalmente se mide cuál es la pérdida de solidez en los agregados por la acción de los sulfatos de sodio o de magnesio. ¿Cuánto deben ser los valores que debe cumplir el material de acuerdo con la norma INVIAS? En el caso de sulfatos de sodio, para bases y subbases clase A, clase B, clase C, la pérdida debe ser menor o igual al 12%. Y en el caso de sulfato de magnesio,
la pérdida de solidez debe ser menor o igual al 18%. Los ensayos de solidez aplican a bases y subbases granulares para todos los niveles de tránsito, ¿sí? La norma que rige este ensayo es la norma en vías 220 del 2003. Ahora vamos con los ensayos de limpieza. Los ensayos de limpieza hacen referencia a la evaluación del material fino que contamina los agregados. Se habla en este caso de que la presencia de un material fino es un contaminante, entre comillas, porque afecta los dos parámetros de importancia en las capas granulares. Esos dos parámetros de importancia son la resistencia y la permeabilidad. Entonces, se debe verificar la limpieza en términos de entender si las características tanto de plasticidad como de actividad de las partículas finas son perjudiciales o no para el material granular. Entonces, como primer ensayo para verificación de limpieza tenemos el límite líquido y el índice de plasticidad, regidos como sabemos por las normas en vías 125 y 126. La idea de este ensayo es verificar que en caso de que tengamos material fino dentro de nuestros agregados, ese material tenga una permeabilidad muy baja o nula, de tal manera que nuestro material no vea comprometida su estabilidad volumétrica ni vea comprometida notablemente su capacidad hidráulica. Entonces, ¿cuál es el límite líquido que deben cumplir los materiales? En el caso de base granular, las bases clase A y clase B no deben presentar ningún límite líquido. Es decir, si hay finos en la base granular, deben ser finos no plásticos. En el caso de la base granular clase C, sí se permite un límite líquido, pero en todo caso debe ser menor o igual al 25%. En la subbase granular sí se permite que el material fino tenga algo de plasticidad. En todo caso, el límite líquido debe ser menor o igual al 25%. En el caso del índice de plasticidad, de igual forma, la base granular clase A y clase B no pueden tener ningún índice de plasticidad y la base granular clase C debe tener un índice de plasticidad menor o igual al 3%, el cual corresponde a un material de limo, es decir, no se permiten bases granulares la presencia de arcilla. Y en el caso de la subbase granular, el índice de plasticidad debe ser menor o igual al 6%. Otro ensayo para verificación de limpieza muy famoso es el ensayo de equivalente de arena. El ensayo de equivalente de arena es aquel en el cual se evalúa la cantidad de partículas finas adheridas a las partículas de arena. Entonces, este es un ensayo regido por la norma en vía 133 y es una medida numérica de la contaminación por limo arcilla en el agregado fino. Defina ese agregado fino como aquel material que pasa el tamiz número 4. Entonces, el ensayo equivalente de arena se lleva a cabo en una probeta de plástico en la cual se adiciona cierta muestra de material que pasa el tamiz número 4 y a continuación se le adiciona agua y un agente floculante. Ese agente floculante tiene la misión de separar las partículas de arcilla o limo de las partículas de arena y estas partículas se suspenden hacia la parte superior del fluido, formando una especie de capa que está flotando dentro del fluido. Esa capa tiene un espesor que se conoce como la lectura de arcilla y el material que queda sedimentado es la lectura de arena, ¿sí? Se mide por la altura. Entonces, el equivalente de arena simplemente es la lectura de arena sobre la lectura de arcilla por 100. Esto nos da un porcentaje. ¿Cuánto debe ser el equivalente de arena en bases granulares? Independientemente de la clase, el equivalente de arena debe ser mayor
o igual al 30% y en el caso de sus bases granulares debe ser mayor o igual al 25%. Otro ensayo para medir la limpieza es el valor de azul de metileno. Es un ensayo un poco más sofisticado que el equivalente de arena. Este ensayo solamente es aplicable a bases granulares, no se aplica en sus bases granulares y solo se realiza en bases granulares cuando el equivalente de arena está entre el 25% y el 30%. ¿Sí? Solamente en este caso se realiza el valor de azul de metileno y en ese caso el valor máximo de azul de metileno debe ser del 10%. Entonces, el azul de metileno es un ensayo que permite estimar la cantidad de arcilla nociva presente en un agregado. Entonces, esa muestra del agregado es afectada por una cantidad de solución de azul de metileno y con un papel filtro se determina qué porcentaje de ese azul de metileno fue absorbido por el agregado. Entonces el valor de azul de metileno simplemente va a ser igual al volumen añadido de solución sobre la masa de la muestra en gramos multiplicado por 10. La norma en vías que rige este ensayo es la 235 del 2013. Y el último ensayo de limpieza es uno muy sencillo, es el ensayo de contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables. Este es un ensayo en el cual se mide el porcentaje de partículas que pueden romperse con los dedos pulgar e índice. Entonces, es un ensayo bastante manual. Simplemente se trata de tomar la muestra de suelo y someterla a un rompimiento presionando ciertos terrones de suelo con los dedos pulgar e índice, sin utilizar las uñas y sin presionar ningún terrón ni ninguna partícula contra una superficie sólida, ¿sí? Entonces, las partículas que pueden romperse con los dedos pulgar e índice se conocen como partículas deleznables o terrones de arcilla y la proporción de estas partículas dentro del suelo se conoce como contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables. En cualquier caso, tanto para bases y subbases, este contenido debe ser menor o igual al 2%. La norma en vías que rige este ensayo es la 211 del 2013. De igual manera, debe verificarse la geometría de las partículas. Esta geometría de las partículas está dada en primera instancia por los índices de alargamiento y de aplanamiento. Este es un ensayo que está regido por la norma en vías 230. ¿Qué es lo que busca este ensayo? Determinar el porcentaje de partículas largas y el porcentaje de partículas planas presentes en la muestra, por la sencilla razón de que las partículas largas y las partículas planas son partículas de un fácil rompimiento y que inducen a una deformación mayor en los materiales granulares. Entonces, por eso se busca limitar el porcentaje de partículas largas y aplanadas dentro del material. Entonces, ¿qué es una partícula plana? Una partícula plana es aquella que tiene un espesor menor a 3/5 de la dimensión media del agregado. Y una partícula larga es aquella que tiene una dimensión máxima mayor a 9/5 de la dimensión media de la fracción de suelo. Entonces, el índice de alargamiento simplemente es el porcentaje de partículas largas existentes en el material sobre todas las partículas, el peso de todas las partículas que hacen parte de la muestra que se está evaluando, ¿sí? En cualquier caso, ese porcentaje o esos índices de alargamiento y aplanamiento deben ser menores o iguales al 35%. Este ensayo solamente aplica para bases granulares, no aplica para subbases granulares. Este ensayo se ejecuta a través de unos tamices, así como el que vemos en la diapositiva, un tamiz que tiene unas aberturas
que demarcan las dimensiones mínimas que deben tener las partículas para considerarse como partículas largas, y simplemente se hacen pasar las partículas a través de estas aberturas para clasificarlas entre partículas largas, partículas planas y las partículas que no presentan ninguna de estas condiciones. Otro ensayo para determinar la geometría de las partículas es el ensayo de caras fracturadas. Entiéndase cara fracturada como aquella superficie que es áspera y angular dentro de la partícula. Es decir, esta partícula que está inferior es una partícula que tiene varias caras fracturadas. Esto que está en la parte superior es una cara fracturada, tiene una gran rugosidad y es bastante angulosa. Estas son partículas que generan una mayor fricción y una mayor trabazón, ¿sí? Entonces, esta partícula que vemos abajo es una partícula angular con varias caras fracturadas. Lo ideal es que las partículas tuvieran esta característica. Una partícula sin caras fracturadas es una partícula como la que vemos en la parte superior izquierda. Es una partícula completamente redondeada, sin ninguna cara fracturada, tiene menor fricción y menor trabazón. Entonces es por eso que se busca asegurar cierto porcentaje de partículas que tienen cierto número de caras fracturadas. Entonces, por ejemplo, en una base granular clase A, el 100% de las partículas debe tener por lo menos una cara fracturada. En sus bases clase B, el porcentaje de partículas con una cara fracturada debe ser mayor o igual al 70%, y en materiales bases clase C debe ser mayor o igual al 50%. En el caso de partículas que presenten por lo menos dos caras fracturadas, en bases granulares clase A debe ser mayor o igual al 70%, y en bases granulares clase B debe ser mayor o igual al 50%. Estos ensayos de geometría de partículas solo aplican a bases granulares, no aplican a subbases granulares. Entonces, una subbase granular puede tener partículas redondeadas sin ningún problema. Es por eso que el material de base es de una calidad mucho mayor y las exigencias hacen que incluso su costo sea mayor al de una subbase. Y el último ensayo que evalúa la geometría de las partículas es el ensayo de angularidad de la fracción fina. Consiste en determinar el contenido de vacíos de una muestra de agregado fino en una condición no compactada. Consiste en la utilización de una especie de embudo por el cual se hace pasar cierto volumen de material y luego es recibido por un recipiente cilíndrico que permite medir el volumen luego de haber pasado las partículas por este embudo, ¿sí? De esta manera y mediante la gravedad específica de sólidos se puede determinar el contenido de vacíos de una muestra agregado fino. Es un ensayo que de manera indirecta permite saber la angularidad de la fracción fina, debido a que entre más angulosa es la muestra, mayor va a ser su contenido de vacío en condición no compactada. Entonces, para bases granulares clase A y clase B, este valor de U debe ser mayor o igual a 35%. En bases clase C no se debe realizar el ensayo. Y repito, los ensayos de geometría de partículas solo aplican para bases granulares. Finalmente, también deben hacerse ensayos de resistencia. El ensayo de resistencia solicitado en el control de calidad de vías es el ensayo CBR. El ensayo CBR en este caso se realiza asociado al grado de compactación mínimo especificado. Eso quiere decir que, por ejemplo, en una base granular, en una subbase granular, el grado de compactación mínimo que debe garantizarse en campo es el 95%. Eso quiere decir que en campo la compactación debe realizarse hasta cuando el material tenga por lo menos el 95%
del peso específico seco máximo determinado en la prueba de Proctor. Entonces, el valor de CBR que vamos a reportar para verificar la resistencia del material es aquel que corresponde a esa condición de grado de compactación mínimo que tiene la especificación. Entonces, esta muestra debe tener esa condición de compactación y adicionalmente debe ser sometida a 4 días de inmersión. 4 días de inmersión. Entonces, ¿cuál es el CBR que deben tener las bases y subbases? En el caso de la base granular clase A, el CBR debe ser mayor o igual al 95%. Y en bases granulares clase B y clase C debe ser mayor o igual al 80%. Nótese que en la subbase granular el CBR exigido es mucho menor, ya que para subbase clase A debe ser mayor o igual al 40% y subbase clase B y clase C debe ser mayor o igual al 30%. Como ya sabemos, el CBR está regido por la norma INVIAS E 148 del 2013. Todos estos ensayos que acabamos de ver se realizan antes de iniciar la construcción en la etapa de estudios y diseños durante un estudio que se conoce como estudio de fuentes de materiales. Antes de iniciar la construcción se debe dar constancia de que los materiales que se van a utilizar y de las fuentes de materiales escogidas cumplen con todos estos parámetros. Y luego, durante obra, debe verificarse que efectivamente el material tenga la calidad especificada inicialmente. ¿Cuáles son los ensayos escogidos por INVIAS para ejecutar ese control de calidad? El primero y el más común es la granulometría, ¿sí? La granulometría debe realizarse una vez por jornada durante la obra para verificar que la gradación de los agregados sea la correcta. ¿Sí? Una vez por jornada debe ejecutarse la granulometría, es decir, en cada una de las jornadas debe sacarse el material de la fuente y enviarse al laboratorio para verificar que la granulometría cumple las especificaciones de INVIAS. De igual manera, a ese material debe hacérsele límite líquido e índice de plasticidad para hacer la misma verificación. Una vez por semana debe hacerse ensayo de equivalente de arena para verificar la limpieza de los agregados y debe hacerse Proctor modificado. De este ensayo Proctor modificado sale la humedad óptima de compactación, que es la que va a utilizarse como guía en campo para realizar el proceso de compactación, y sale el peso específico seco máximo, que es con el cual se va a verificar un grado de compactación del 95%, que es el grado de compactación mínimo. De igual manera, dentro del control de calidad está la verificación del espesor, el cual en ningún caso debe ser menor al espesor de diseño, ¿sí? La tolerancia en el control de calidad del espesor está hacia arriba, ¿sí? Se puede aceptar que el espesor promedio construido en la capa compactada sea mayor o igual al espesor de diseño. Entonces, básicamente todo esto que brevemente les he dicho constituye los ensayos de control de calidad que deben ejecutarse en una base y una subbase granular para la construcción de un pavimento.